Hola a todos, sean muy bienvenidos. Bueno, en esta ocasión la clase está pensada para abordar el concepto de trabajo mecánico. Suele ser un concepto que cuesta bastante comprenderlo porque desde la física está un poco alejado, o bastante, para el concepto del trabajo que nosotros usamos diariamente. Bien, está íntimamente relacionado con energía. Entonces, la idea es poder diferenciarlo, o sea, poder comprender qué es y diferenciarlo del concepto de energía. Sin todavía, no vamos a meternos en el concepto de energía en sí. La idea es entender el concepto de trabajo mecánico. Bien, como dije, hay una relación con energía, pero no, sin meternos en qué es energía, la idea es poder diferenciarlo. Bien, para eso les traje acá una situación, un videíto, quiero que veamos, a nuestro, al tan famoso coyote, ¿sí?, del Correcaminos. Entonces les dejo ver el videíto. Bueno, este videito sigue, después se los voy a dejar en un enlace para que puedan verlos. Hay en muchas instancias donde, donde hay presencia de trabajo mecánico. Estaría bueno, como una forma de practicar, ir reconociendo en qué situaciones en las que el coyote hace algo para poder atrapar al correcaminos, ustedes dicen, ahí hay un trabajo. Bien, yo con lo que me quiero quedar es con esta situación. Yo mientras voy a ir hablando, se las voy a repetir, ¿sí? Si me dejan, ahí adelanto un poquito el video, pongo mudo. Fíjense acá, el coyote está empujando este resorte para poder pegarle al correcaminos. Cuando suelta el resorte, él está en reposo, el coyote. ¿Y qué pasó? Salió disparado, se movió, bien. Entonces, algo similar sucede acá. Fíjense que él también tira la flecha y nosotros, si bien a él le pasa otra cosa, nosotros sabemos que el arco y flecha lo que va a hacer es aportarle movimiento a la flecha. Bien. Entonces, también sabemos que cuando hay movimiento hay asociada energía cinética. Bien, repito, sin saber qué es energía y demás, ya sea por la materia química, por la teoría cinético-molecular, por un montón de cosas, sabemos que si hay movimiento hay energía cinética. Bien, entonces, ¿de dónde obtuvo el coyote? Bien, para esa energía cinética que lo terminó golpeando contra esta roca. ¿Y de dónde obtuvo la energía cinética? Este arco y flecha que desaparece, ¿no? Y queda, o sea, nosotros sabemos que en definitiva que es un dibujo y eso es la parte de la ficción del dibujo, pero nosotros sabemos que era esta bomba la que tenía que moverse, ¿bien? Entonces, ¿de dónde sale esa energía? ¿La energía se creó de la nada? Bueno, sabemos que la energía no se pudo haber creado de la nada. Entonces, si volvemos a la situación inicial, vemos que acá el coyote está haciendo fuerza sobre este resorte y está haciendo la fuerza a lo largo de un desplazamiento determinado. ¿Ven? Porque estaba ese resorte estaba todo extendido, bien, hasta que finalmente lo comprimió. Entonces, esa fuerza el coyote la realizó a lo largo de cierta distancia hasta lograr comprimirlo, ¿bien? Entonces, si vemos acá, y en función de todo lo que ustedes tenían del material que tenían para leer, fíjense que el coyote hizo una fuerza a lo largo de un cierto desplazamiento, ¿bien? En este caso sobre un resorte. Y luego, al soltarlo, aparece la energía cinética. Entonces,
Ese resorte igual está todo unido a una roca, así que el sistema considerado es resorte más roca. Bien, ese resorte más roca adquieren energía cinética, pero inicialmente ¿de dónde la adquirieron? ¿Qué pasó ahí? Bueno, el coyote realizó un trabajo, bien, en todo este proceso que él estaba haciendo, lo vuelvo a poner, el coyote está aplicando un trabajo sobre este sistema. Él está realizando una fuerza a lo largo de cierta distancia. Si apelo de vuelta a la bibliografía, fuerza por distancia es trabajo mecánico, ¿bien? Pero sin ir a una fórmula, ¿cómo comprendemos el concepto de trabajo? Bueno, el coyote le pasó parte de su energía al sistema resorte más roca, ¿bien? ¿Y cómo le pasó esa energía? Se la pasó realizando una fuerza a lo largo de cierto desplazamiento. Yo necesito de estas dos condiciones. Se hace solo una fuerza porque está apretando, supónganse en esta situación que estamos viendo ahí en la imagen, en donde él está haciendo una fuerza, fíjense que no hay desplazamiento. Ya comprimió todo lo que se podía comprimir al resorte, la roca está ahí fija en el suelo, desplazamiento no hay, pero el coyote sigue haciendo fuerza. En esa situación no hay trabajo, ¿bien? Porque para que exista un trabajo mecánico tiene que existir una fuerza aplicada a lo largo de cierto desplazamiento. ¿Y qué se produce ahí? Se produce una transferencia de energía. El coyote pasó parte de su energía, bien, podemos decir que parte de la energía interna que él tenía, se la pasa al sistema resorte más roca a través de un trabajo mecánico. ¿Por qué decimos a través de un trabajo mecánico? Porque el coyote realizó una fuerza a lo largo de cierto desplazamiento. Entonces, la roca, la roca y el resorte, esa energía la reciben, ¿bien? Hay en un instante en donde recibe esa energía acá y queda almacenada. Fíjense que ahí no pasa nada. En esa situación, cuando el coyote libera el resorte, ahí esa energía se ve como energía cinética. En el instante donde había reposo, donde ya el coyote hizo todo el trabajo mecánico sobre el sistema, comprimió todo el resorte más roca siguen estando en reposo. Ahí adquirieron lo que se llama energía potencial. Es una energía que está ahí latente, disponible y lista para ser usada. Bien, para ser usada en otra cosa. ¿En qué cosa se usó? En poner en movimiento, en que, bueno, terminó chocando el coyote contra la pared, contra la roca que tenía atrás. Entonces, esa energía inicialmente era energía potencial y como existe en el medio un resorte, se llama energía potencial elástica. Bien, lo mismo sucede acá con el arco y la flecha y les quería mostrar esta situación. Fíjense acá. Repito, después les vuelvo a dejar el video para que puedan verlo ustedes. Acá él está sosteniendo la roca, bien, y la roca se pone en movimiento. El coyote tuvo que haber hecho una fuerza a lo largo de cierta distancia para lograr subir esa roca hasta la altura donde él estaba, bien. Por lo tanto, a la roca ahí adquiere energía. Fíjense, no nos muestra la imagen, la situación, pero nosotros podemos suponer que esta roca estaba aquí abajo, entonces el coyote tuvo que hacer una fuerza hasta llegar hasta acá arriba, o sea, hizo una fuerza a lo largo de un cierto desplazamiento, o sea, que entrega energía, y la roca la gana como energía, pero no tengo un resorte acá. Entonces, en este caso es energía potencial gravitatoria, ¿bien? Porque está a una cierta altura con respecto al suelo, ¿sí?
Luego, esa energía potencial, igual que la potencial elástica, está disponible para ser usada y cuando el coyote suelta, deja en reposo la roca, esa energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética. Bien, entonces, ¿con qué nos vamos a quedar acá? Bueno, que en primer lugar el trabajo es una forma de pasar energía de un sistema al otro. Bien, yo acá lo tienen anotado como la forma matemática, bien, pero no basta con decir, bueno, ¿cuál es la definición de trabajo? Bien, en algunos textos te preguntan, ¿cuál es la definición de trabajo? Y en algunos textos también lo responden con una fórmula. Pero esta fórmula es incompleta porque nosotros tenemos que entender físicamente qué significa eso. Bien, entonces, sí, trabajo es una fuerza por una distancia, por coseno del ángulo, ya veremos qué es ese ángulo. Pero ¿qué implica el trabajo mecánico? O sea, ¿o qué es? Bueno, el trabajo mecánico es una transferencia de energía. Bien, es un proceso. Es un proceso de transferencia de energía. Y para transferir esa energía, ¿qué necesito yo? ¿Qué condiciones voy a tener? Que exista una fuerza y que exista un desplazamiento. O sea, en muchos libros aparece como la D de distancia. No está mal. Tampoco está mal considerar el desplazamiento. ¿Y por qué? Si recuerdan cinemática, el módulo del desplazamiento coincide con la distancia. Y acá nosotros no estamos considerando los signos ni de la fuerza ni del desplazamiento. Estamos trabajando con los módulos, bien, porque el trabajo es un proceso de transferencia de energía y por lo tanto es una magnitud escalar. Bien, me da un número, ¿sí? Más adelante volveremos a retomar esta idea que está acá. Para que exista este proceso de transferencia de energía necesito de una fuerza y necesito de un desplazamiento. Por lo tanto, y esto es sumamente importante, trabajo no es energía. Trabajo es un proceso, ¿sí? Y yo acá siempre hago una analogía. Pensemos en biología, pensemos en la fotosíntesis, ¿bien? A grosso modo, la fotosíntesis es todo un proceso justamente, o todo un mecanismo que hace la planta para fabricar su alimento, ¿bien? La fotosíntesis no es el alimento de la planta, ¿bien? Es la forma, es el nombre que se le da científicamente a la forma en que la planta obtiene su alimento. El ser humano o cualquier otro mamífero obtiene su alimento de otra manera, no realizando fotosíntesis, ¿bien? Entonces, la fotosíntesis para la planta es el proceso, ¿sí? Es una serie de pasos, porque eso es en definitiva proceso, una serie de pasos necesarios para llegar a algo. En el caso de la fotosíntesis es el proceso que hace la planta para obtener su alimento, para llegar a la obtención de alimento. Con respecto al trabajo es ese proceso necesario para pasar energía, ¿sí? Para que fluya energía de un lugar al otro. Bien, espero que eso haya quedado en claro. Por lo tanto, ese proceso de energía que implica una transferencia, implica una variación en la energía mecánica, porque estamos hablando todo de movimiento. Si volvemos al caso del coyote, el coyote estaba en reposo, no tenía energía cinética y luego adquiere energía cinética. Antes, si yo analizo la situación antes de que el coyote quede pegado contra la pared y queda en reposo en ese momento, pero instantes antes, nosotros vemos que varió su energía. O sea, él realizó un trabajo, se pone detrás de la roca y después termina ganando la energía que él le pasó a la roca. Bien, por ahí me dio un enriedo, pero a lo que voy es que hay una variación en la energía. Bien, en este caso del coyote era una variación en la energía cinética.
Pensemos, en lugar del coyote, pensemos en el sistema roca, ¿bien? El coyote le aporta energía, cambia, porque cambia la forma del resorte, entonces ahí aparece la energía potencial elástica y luego aparece la energía cinética. Entonces, gracias al trabajo que hizo el coyote, bien, genera una variación en la energía mecánica del sistema roca y resorte. Bien, por ahí quedó un poco más claro. Veamos un ejercicio como para que quede más claro esta idea que estoy mencionando acá. Bien, fíjense, en este ejercicio lo que vemos es una situación donde me piden analizar esta imagen, indicar cuáles son las fuerzas que realizan trabajo. Entonces fíjense que podemos decir tenemos una mesa, tenemos un bloque, una caja sobre esa mesa y ya me presenta un diagrama de cuerpo libre, o sea, me está presentando todas las fuerzas que actúan en esa situación. Tenemos normal, tenemos el peso, por eso M por G, tenemos la fuerza de rozamiento y tenemos una fuerza aplicada, ¿bien? Que es la que va a provocar el movimiento o está provocando el movimiento. Y me pone que acá tenemos el desplazamiento, así que podemos decir que el desplazamiento se está realizando en el sentido de esta flecha que dibujo. Siempre ustedes, lo que les aconsejo es que ustedes realicen esto inicialmente en un ejercicio, el diagrama de cuerpo libre. Y busquen que todas las fuerzas queden o verticales u horizontales, ¿bien? Supónganse que esta fuerza haya sido una fuerza en diagonal, ¿bien? Lo que les sugiero es que la descompongan, que calculen primero la fuerza en X y la fuerza en Y, ¿bien? Eso ya ustedes lo han hecho para dinámica. Entonces, esto va a ser un análisis cualitativo, ¿sí? Yo sé que trabajo es una fuerza por desplazamiento por coseno de un ángulo. Y acá puedo llegar a diferir en alguna explicación que tengan de otro profe o en alguna explicación del libro. Sí, en los libros van a encontrar que ese ángulo siempre me dice que es el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Bien, por lo tanto, y yo les dejé acá después esto, que ustedes también lo tenían en la bibliografía. Entonces, yo tengo que centrarme en la fuerza en cuestión y el desplazamiento. ¿Qué ángulo se está formando? Entonces, voy a empezar con la fuerza normal. Está en rojo, así que la vamos a trabajar en rojo. El trabajo de la normal va a ser igual. Al valor de la normal no lo tenemos, no importa. Yo simplemente voy a reemplazar con los símbolos de esa fuerza. Por el desplazamiento, por coseno. Bueno, ¿y ahí qué ángulo voy a reemplazar? Entonces yo tengo que ver el desplazamiento y tengo que ver la normal. Entonces si yo analizo, vuelvo a hacer la línea del desplazamiento, bien, y analizo la situación, vemos que entre la normal y el desplazamiento se forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, si yo resolviera esto, los invito a que agarren la calculadora y que prueben a hacer coseno de 90. Coseno de 90 da 0, ¿sí? Por lo tanto, no importa el valor que tome la normal o que tome el desplazamiento, porque si yo lo multiplico por 0, me va a dar 0, ¿bien? Y esto va a ser 0 joules, ¿sí? Recuerden que la unidad de medida es el joules y que el joules sale de hacer newton por metro, ¿bien? La fuerza la multiplicamos, la trabajamos en newtons, el desplazamiento en metros. ¿Cómo entiendo esto? ¿Por qué 0? Y bueno, si yo estoy analizando la situación, el movimiento es de manera horizontal. La caja adquiere energía cinética de manera horizontal. La normal no está involucrada
en el movimiento de la caja, solamente lo está sosteniendo. Fíjense que yo tengo una fuerza, pero no tengo un desplazamiento vertical, no tengo un desplazamiento en este sentido. Por lo tanto, no hay transferencia de energía. Verticalmente no hay movimiento ni tampoco hay cambio de altura. Entonces, no hay un trabajo, no hay transferencia de energía. Veamos qué pasa con la fuerza, con el trabajo de la fuerza. Yo lo voy a hacer en negro. Bien, el trabajo de la fuerza va a ser justamente la fuerza por el mismo desplazamiento por coseno. ¿El coseno de qué ángulo? Entonces, la fuerza es esta. Y este sería el desplazamiento, que es el mismo que tenemos acá abajo. Y si nos fijamos, no hay ángulo, son paralelos. Entonces, el ángulo vale 0. Si ustedes hacen con la calculadora coseno de 0 grados, les va a dar 1. Bien, por lo tanto, en este caso, van a obtener un número determinado, ¿sí? Porque la fuerza por el desplazamiento tienen determinados números en función de cuál sea la situación, y si yo los multiplico voy a obtener otro número. Ese número multiplicado por 1 va a ser ese mismo número, ¿bien? Entonces, acá tengo un valor positivo y voy a obtener un valor. Cuando yo resuelva, obtengo un número. Bien, lo que va a implicar, lo que se va a traducir como en una transferencia de energía, que es lo lógico. O sea, si yo estoy tirando de ese bloque, bien, estoy haciendo que mi caja se mueva. Entonces, esta fuerza significa que se le está pasando energía al bloque que tenemos acá. ¿A través de qué? A través de esta fuerza y de este desplazamiento. Vamos al peso. Bien, el peso. El trabajo del peso va a ser el valor del peso por el mismo delta X por coseno. Bueno, y acá, ¿qué ángulo forma el peso con el desplazamiento? Fíjense, vertical, desplazamiento horizontal, y el ángulo va a ser el mismo ángulo que la normal. Por lo tanto, coseno de 90 es 0. Por lo tanto, en esta situación, el trabajo no aporta energía. El peso, perdón, no aporta energía. Bien. Y nos queda analizar, como última situación, la fuerza de rozamiento. ¿Sí? El trabajo de la fuerza de rozamiento. Hago lo mismo. Fuerza de rozamiento por delta X por coseno. Entonces, fíjense acá. Tenemos esta flechita, la voy a marcar más porque no se ve, apunta en sentido contrario al desplazamiento, y podemos decir que son paralelas. Estas dos fuerzas son paralelas. Pero ¿qué es lo que pasa? Están apuntando en sentido contrario. Fíjense, tenemos la fuerza, bien, y de rozamiento en la misma dirección, el desplazamiento, ¿sí? Entonces sí son paralelas, pero una apunta para un lado y la otra se abrió para el otro lado, para el sentido contrario. Bien, esto piensen como si inicialmente teníamos las dos flechitas juntas y se van abriendo, ¿sí? Entonces, en este caso, para la fuerza de rozamiento, el ángulo vale 180 grados. Entonces, si ustedes resuelven en calculadora, el ángulo de 180 es menos 1. Y ahí aparece este valor, este negativo, ¿sí? Y esto es lo que quiero mencionar con respecto a esto. Porque yo dije inicialmente que el trabajo es una magnitud escalar. Por lo tanto, es un número, ¿sí? Recuerden que una magnitud escalar es un número. Una magnitud vectorial es un número, tiene dirección y tiene sentido, y al sentido se lo damos con el signo. Entonces, la magnitud escalar no tiene el signo. ¿Y por qué me aparece acá? Bueno, no es porque me equivoqué. En este caso, el menos, lo único que está implicando, o sea, lo que significa, y que no es ni nada más ni nada menos que algo muy importante,
que significa transferencia de energía y hacia dónde va. O sea, dicho de otra forma, lo que me está diciendo es si mi sistema está ganando o si está perdiendo energía. Bien, entonces, en función de la fuerza, gana energía. Porque si somos nosotros los que estamos tirando de esta caja, la caja va a estar ganando energía. Entonces, tiene un aporte positivo. Ahora, la fuerza de rozamiento me lo está frenando. Nosotros sabemos que no es lo mismo tirar una caja en una cerámica que en un cemento o en un piso de ladrillo. Nos va a costar más y nos va a llevar una mayor fuerza, hasta tal vez mayor tiempo. Entonces, aparece este menos porque justamente aparece una pérdida de energía. Bien, aparece un rozamiento y ese rozamiento implica pérdida de energía. Esa pérdida de energía en muchos casos se evidencia como ruido. Bien, ustedes saben que el ruido son ondas sonoras, y las ondas implican un transporte de energía. Entonces ahí se me está perdiendo energía en forma de ondas sonoras, pero yo no estoy destinando de mi energía o la caja de su energía para el sonido. Entonces eso es una pérdida de energía. Y en otros casos, en calor, ¿sí? Cuando tenemos dos superficies que se están deslizando una sobre la otra, y por eso lo hacemos nosotros entre las manos para calentarnos, se está perdiendo energía y se pierde energía por temperatura, digamos. No digamos calor. Trabajemos con la idea de energía térmica, ¿sí? Energía asociada a una temperatura. Bien. Entonces, en algunas situaciones me piden resolver o calcular el trabajo neto. Bien, cuando me pide el trabajo neto, ¿cómo lo traducimos? Bueno, como una suma del trabajo de todas las fuerzas. Bien, en este caso va a ser el trabajo de la fuerza normal, más el trabajo del peso, más el trabajo del rozamiento, más el trabajo de la fuerza que hacemos nosotros. Cuando hago el trabajo neto hago un balance, ¿sí? Esto es como cuando recibo mi sueldo y pago. Entonces después me fijo cuánto me quedó, si es que me quedó algo, ¿no? Entonces ahí nosotros hicimos un balance entre la energía en función del sistema, en este caso caja, la energía que recibió y la energía que perdió, ¿sí? Estas dos fuerzas en esta situación no realizan trabajo. Cuando hago el balance me va a quedar un valor determinado, ¿sí? Y sé que ese valor es lo que netamente le quedó a la caja. ¿Y la caja cómo lo recibe? O sea, ¿cómo se manifiesta en la caja? Bueno, la caja se manifiesta como energía cinética, ¿sí? Por eso decimos que además el trabajo genera una variación, para este caso particular, va a ser una variación de la energía cinética, ¿sí? Recuerden que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más todas las potenciales. Bien, bueno, en el próximo video veremos un ejercicio concreto con valores, donde a esto le ponemos valores. Algo que les quiero mostrar es esto que tenemos acá, que yo se los dejé, ¿sí? A ver, si mi fuerza está de manera diagonal, lo voy a dibujar con este color de vuelta, repito. A mí me conviene descomponerlo. Y en función de este resumen que nosotros vimos, ya sabemos que la componente, acá voy a tener la componente en y en este caso tendría la componente en X. En función de todo esto que vimos, ya sabemos que la fuerza en Y no va a hacer trabajo. Entonces, voy a trabajar con la fuerza en X. Y si ustedes se fijan, si recuerdan trigonometría, tienen que aplicar SOHCAHTOA, ¿sí? Para poder conocer la componente. Y en definitiva tienen que aplicar coseno de este ángulo.
Entonces, si yo aplico coseno de este ángulo, obtengo la componente y luego sé que tengo que aplicar coseno de 0. Hay en algunas explicaciones que pueden hacer eso. Yo prefiero que primero descompongan todas las fuerzas, aunque sepan que la fuerza en I no hace trabajo. ¿Bien? Y acá tienen este resumen en donde les muestra las direcciones de las fuerzas. ¿Bien? Y si significa un aporte de energía, pérdida de energía o no significa nada. Bueno, en el próximo video realizaremos un ejercicio con valores. Hasta la próxima.